Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia extraordinaria de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial. Y bueno, tengo el privilegio de presentar a un escritor, creador, periodista, que no necesita presentación. Todos ustedes están aquí porque lo conocen. Nada, voy a hacer una brevísima presentación, brevísima, porque ya les digo que huelga todo lo que les voy a decir. Juan Gómez Jurado se licenció en Ciencias de la Información, es escritor, novelista, pero también colabora muy frecuentemente en medios de comunicación, medios de información, como el ABC, como El Mundo. Desde mi punto de vista, sus artículos, sus publicaciones en Jotdown son... Yo siempre estoy buscando a ver si ha escrito algo que me parecen brillantes. Como novelista, tuvo su ópera prima en 2006, con un éxito extraordinario. Pocos escritores con su primera obra venden lo que él vendió con Espía de Dios. No les voy a decir todas las obras que ha escrito porque me comería todo el tiempo y no es necesario, pero bueno, pues son muy, muy célebres, muy famosas. Todo el mundo conoce la trilogía de Reina Roja o la trilogía de Todo Arde. A mí me parece que hay que resaltar también, además de que, por ejemplo, también ha hecho mucho audiolibro, pero me interesa mucho resaltar otra faceta suya de creador, que es la literatura infantil y juvenil. Creo que pocos escritores se atreven con ese sector y, sin embargo, nuestros niños y nuestros jóvenes tienen derecho también a que se les den cosas nuevas, novedosas e interesantes. Ha hecho una serie estupenda, Amanda Black, que a mí me encanta, o la serie Herederos. En fin, yo no voy a quitar más tiempo, le vamos a dejar que hable él. Va a empezar presentándonos lo que él quiera, diciéndonos lo que él quiera, pero nos gustaría mucho que se convirtiera esto en algo participativo, que también ustedes puedan preguntarle con libertad, porque nos ha dicho que así quiere. No solo nos gustaría, es obligatorio. Es obligatorio, bien. Quiero decir, si creéis que veníais aquí a estar una hora sentados con aire acondicionado y a escuchar a una persona hablar, no va a pasar eso. Vamos a hablar todos. ¿Es obligatorio? Sí. Además, os señalaré en algún momento. Eso es así como va a pasar, o sea, lo siento mucho. Si no os gusta el formato, pues os invitamos a que os marchéis. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por venir hoy. Con el calor que hace seguramente tendréis cosas mejores que hacer, como estar al fresquito en vuestras piscinas, y habéis decidido venir hoy aquí, os lo agradecemos mucho. Y bien, yo antes de empezar les he preguntado, por esto que bromeaba hace unos segundos, ¿qué queríais que hiciéramos? Porque hablar sobre literatura es un tema, o thriller y proceso de creación, es un tema tan extraordinariamente amplio que solo con una cosa que pusiéramos aquí encima de la mesa, lo que fuera, diálogo, estructura, personajes, cuál es el proceso en sí mismo, cuál es el proceso diario, cuál es el proceso a un mes, cuál es el proceso a 6 meses, 18 meses. De todo eso podríamos hablar muchísimo rato, pero como no quiero hacerlo solo, porque es un tostón, y el formato de estos cursos es bastante más ligero y sobre todo muy participativo, vais a preguntar vosotros, porque me interesa saber cuáles son vuestras inquietudes, cuáles son vuestras... ¿Por qué habéis venido aquí? Los dos primeros los voy a señalar con el dedo, a no ser que alguien quiera preguntar ya inmediatamente. Por favor, decid vuestro nombre y así sabemos todos quiénes somos, porque es más divertido. Y ya está. ¿Alguien tiene una pregunta? ¡Mira, qué fácil! Mi nombre es Pilar. Un momento. Micrófono. Sí, que somos muchos y la sala es grande. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Mi nombre es Pilar.
Buenos días, mi nombre es Pilar. Si tenéis algún cojín para que me veáis todos, porque como soy bajito, si me tenéis un par de cojines me los pongo debajo y me veis mejor. Pediría un altillo, pero no vais a tener. Nada, mi pregunta es simplemente devolverte la pregunta. Como has comentado que thriller y proceso de creación es muy amplio, que podríamos centrarnos en personajes, ambiente o cualquier otro elemento, ¿por qué el título de esta ponencia, thriller y proceso de creación? Pero te voy a contar una cosa sobre cómo funciona el mundo, Pilar, que probablemente ya sepas, pero está bien que lo hablemos entre nosotros. Nosotros no elegimos casi nunca el título de las ponencias. Normalmente la persona que está a cargo de la dirección pone un título que vaya un poco en consonancia con el resto de cosas que se están diciendo y luego los ponentes venimos aquí y hablamos de lo que nos da la gana. Porque para eso en España tenemos esta preciosidad llamada libertad de cátedra, que en última instancia significa que el que tiene el micrófono hace lo que quiere. Pero una buena manera de devolver la inquietud, como te decía antes, es siempre preguntando, ¿a vosotros qué os importa? Porque el proceso de creación, en realidad, es solo parte de un sistema en el que el círculo del acto cultural se cierra solo cuando vosotros leéis. Esto es una cosa que los escritores solemos siempre callarnos, porque como que nos hace de menos, ¿no? Tú eres autor solo de la mitad del libro. La otra mitad del libro está pasando en tu cabeza, Pilar. Cuando abres un libro, cuando lees un libro, tú no puedes leer el mismo libro que mi hijo de 19 años. Es imposible que eso pase. ¿Ves un cojín? Otro. ¡Magnífico! Es imposible que tú leas el mismo libro que mi hijo de 20 años, me acabo de acordar de que ya no tiene 19. Soy un padre estupendo. No puede ser porque no sé si has tenido hijos, pero estoy seguro de que se te ha... Sí, tengo. Lo siento. Estoy seguro de que se te ha muerto gente, de que has vivido, de que has sabido... sabes lo que es la vida. Entonces, no vas a poder leer el mismo libro. Porque tú, con tu inteligencia, con tu experiencia, con toda la sabiduría que has acumulado a lo largo de tus años, vas a leer otra cosa. Entonces, como nadie lee dos veces el mismo libro, ni siquiera dos personas distintas pueden leer el mismo libro, esa parte del proceso de creación es algo que nos callamos muchísimo. Y precisamente por eso, cuando estamos en un lugar como este, me interesa saber en qué pensáis cuando pensáis en lo que significa escribir, crear, enfrentaros a una historia, o simplemente preguntéis sobre lo que os dé la gana. Yo os voy a contestar, no tiene por qué ser sobre thriller. ¿Qué me parece Xabi Alonso como entrenador del Madrid? Pues bueno, pues es una cosa que podemos hablar también. Bueno, pues yo tengo interés por eso estoy aquí, en asistir a esta conferencia tuya, por ti, por tu obra, y proceso de creación porque me interesa no solo el resultado, sino pues me interesa pues toda la parte de el proceso, la creación. Vale, pero tienes el micrófono, entonces ese micrófono que tienes en la mano te obliga a ser un poquito más concreta, tienes que currártelo un poco más, ¿vale? Porque aquí estamos creando los dos. ¿En qué parte del proceso de creación quieres que nos fijemos? Y ahora vamos contigo. Pues desde que que te inspira, desde el principio, y cómo se va hilando. Yo digo... vale, el arco completo. A ver, he realizado algún curso taller de escritura creativa. Ajá. Entonces, para mí el proceso creativo, guardo todos los borradores, los manuscritos, porque para mí eso tiene tanto o más valor que el resultado final. Entonces, a mí todo lo que es la parte del desarrollo, desde que hay una idea que inspira
y todo el, bueno, pues un poco cómo se va tejiendo. Vale. Bueno, es muy amplio, pero tú preguntas y yo respondo. Sí, no, Entonces... pero yo he preguntado y tú, concretamente, Pilar, has respondido mal. O sea, porque yo quería una cosa concreta y me has puesto todos los planos del arquitecto encima de la mesa. Vamos a obviar la primera parte, que es el tema de dónde sacas las ideas, y os dejo esa pregunta para cuando esté un poquito más caliente la cosa. Pues normalmente suele ser la primera, intento evitarla todo lo que puedo, luego os explicaré por qué. Pero en el momento en el que tú tienes esa chispa de creatividad inicial, lo que tienes que hacer con ella es, bueno, pues algo que todos los ministros de educación han sabido hacer muy bien desde que tenemos democracia, que es reprimirla. Y tienes que intentar que la idea, tienes que aplastarla, apagarla, pisotearla debajo de tus pies. Porque hay que sospechar siempre de las ideas brillantes. Es una cosa que todos los científicos conocen muy bien. Cuando tú tienes una idea, lo primero que tienes que hacer es falsarla. Eso es parte del método científico. En la cuestión del proceso de creación, lo más interesante con esto, o lo que se podría parecer más, sería no hacerle caso al principio, apartarla, dejarla en un cajón, metida, pensar que bueno, eso puede estar bien o no, ya lo veremos, y ver qué es lo que sucede unos meses después. Esos meses después, si la idea sigue viva, yo tengo muchísimas ideas, sobre todo cuando me ducho. No es un chiste, está probado que hay momentos en los que los hemisferios del cerebro equilibran su campo eléctrico y de repente tienes más inspiración. Una cosa que sucede mucho cuando estás muy relajado es antes de irte a dormir, o cuando estás a punto de dormirte. Otra de los sitios más comunes para tener ideas es en la ducha y por tanto sospechoso. Entonces lo que hago es, lo guardo unos cuantos meses y después vuelves a ello. Lo que ha sucedido entre medias es uno de estos dos escenarios. Uno, la idea sigue exactamente igual que cuando la tuviste, con lo cual no vale nada. Dos, una cosa que Stephen King llama los chicos del sótano, algún proceso subconsciente, algún subproceso para los que hayáis estudiado informática, ha hecho que esta idea vaya creciendo y se te han ocurrido más cosas. Y entonces de repente tiene cuerpo, tiene estructura, los personajes tienen un backstory, de repente han aparecido cosas nuevas, nuevos brotes de los que tirar. Sería en jardinería, es como si hubiéramos plantado algo y hubiera germinado algo ahí, 3 o 4 hojitas, y entonces ya sabemos que a lo mejor tenemos que trabajar esto más. Y a partir de ahí es donde empieza el verdadero trabajo, que normalmente consiste en un proceso de desarrollo de personajes, documentación y finalmente la parte más aburrida de todas, que es la que ninguno queremos hacer, que es la de escribir el libro. Escribir como entiende todo el mundo la escritura, que tú tienes un folio en blanco y le pones palabras dentro. Para mí escribir empieza con el proceso de la idea y continúa mientras estás comprando garbanzos en el Mercadona. Porque si mientras estás comprando garbanzos en el Mercadona sigues pensando en cómo sería exactamente la madre de este personaje para que haya acabado de esta forma, en ese caso es que ya está funcionando. Ya estás. Por eso muchas veces yo me quedo así con el bote de garbanzos y mi mujer me dice, ¿eres tonto? Él de verdad lo dice. Y yo le digo sí, y ya guardo el bote en el carrito y ya seguimos andando. Pero eso es escribir también, y parte del proceso de creación. Pilar, tu pregunta ha sido muy mala. ¿Alguien tiene una pregunta? Pero mala por inconcreta. ¿Alguien tiene una pregunta que no sea el título de la conferencia? Lo has hecho muy bien, Pilar. Estamos orgullosos de ti. Te queremos mucho, Pilar. Venga, pero ten en cuenta que tengo que meter un poco contigo porque es parte del proceso. ¿Quién más? No, pero había levantado ya la mano antes. A los que estáis atrás,
He venido sin gafas, ¿vale? O sea, no os veo. Quiero decir, si levantáis la mano a lo mejor no la veo, no os enfadéis, ¿vale? Hola, buenas, mi nombre es Rocío. Hola, Rocío. Mira, yo quería preguntar, cuando tú vas antes de empezar a escribir, lógicamente ha habido una labor de investigación, ¿no? Sí. ¿Por dónde empieza esa investigación? Mira, una pregunta concreta. No te enfades, Pilar. Casi siempre, o sea, quiero decir, ha habido casos en los que no. Cuando escribí una novela histórica que se llama La leyenda del ladrón, necesitaba saber dónde estaba ese mundo, tenía que viajar a ese mundo primero, porque obviamente lo más imprescindible para un escritor que se tiene que enfrentar a un escenario de novela histórica es acudir, pues nosotros los escritores somos unos pintamonas, ¿vale? No tenemos ni idea de nada, fingimos que sabemos de todo porque es parte de nuestro trabajo, pero en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Acudir a los historiadores, a la gente que de verdad ha hecho un trabajo, o sea, gente con trabajos honrados y con fuentes y con documentación real, bibliográfica, porque eso es lo que realmente tú necesitas cuando, por ejemplo, vas a ambientar una novela. Te está pasando a ti lo mismo que a mí. Tienes un señor muy grande delante y entonces estás haciendo así. Por eso yo en el cine, te vas a reír, Rocío, pero yo en el cine compro 3 entradas siempre. La mía, la de mi mujer y la de que está enfrente de mí. No es broma. O sea, es que tengo en fin, ¿me entiendes? En el caso de la documentación de una novela histórica, es imprescindible decir, primero empezar por libros de vida cotidiana, por ejemplo. Es decir, si yo fuera a ambientar una novela en el siglo XVI, como he hecho, buscaría libros de la vida cotidiana del siglo XVI, que pueden ser basados en la vida cotidiana en España, que hay alguno menos, o alguno de los grandes hispanistas ingleses que hay, que han estudiado nuestra vida cotidiana, siempre en inglés, obviamente. Los mejores libros sobre España están en inglés y no traducidos. Es tristemente cierto esto. Pero también podría buscar sobre vida cotidiana en Inglaterra, porque se parecería bastante. O sea, un campesino del siglo XII en España se parece mucho a un campesino del siglo XII en Francia. No hay una gran diferencia. Y la vida de un campesino del siglo XI se parece muchísimo a la vida de un campesino del siglo XI. Porque no hay cambios, no es como ahora, que se nos queda obsoleto todo en décimas de segundo, ¿no? Entonces ese sería el proceso. Si hablamos de un thriller contemporáneo, el cambio sería completamente distinto. Si hablamos de un tecno-thriller, pues primero investigaría esa tecnología para saber si va a condicionar de alguna forma la vida de nuestros personajes o no. Si hablamos de un thriller más negro, más noir, más de terror, suspense psicológico, como lo queramos llamar, como El silencio de los corderos, como El ojo de la aguja, como Reina Roja, en ese caso lo primero y más importante serían los personajes. Súper importante, porque los personajes son lo que construye, digamos que los cimientos de la historia en este caso. No tanto en dónde estamos, porque dónde estamos ya lo sabemos, dónde estamos es aquí. Entonces, como estamos aquí y tenemos ese código compartido tú y yo no tengo que explicarte cómo es una carreta, ni que una camisa cuesta 10 doblones, 10 escudos, y una espada cuesta 2 escudos, que es más caro una camisa que una espada. Sí, eso tendría que explicártelo. Tendría que explicarte por qué una camisa, a lo mejor un castellano de 1573 solo tenía 2 camisas a lo largo de su vida, pero sin embargo espadas podía tener más, porque tenía otro precio, porque eran mucho más fáciles de construir, de fabricar. Entonces eso tendría que establecer el código entre tú y yo. Mientras que si hablamos de personas que se comunican por teléfono, yo con que diga WhatsApp ya sabemos todos dónde estamos. Es más, puedo deconstruir el WhatsApp hasta simplemente las frases que se están diciendo en una página, poniendo globos a un lado, globos a otro, y tú ya lo ibas a entender, porque ya habríamos establecido unos códigos compartidos. Así que en esencia la documentación consiste por saber qué es lo que sabe el lector, qué es lo que necesita saber,
qué es lo que necesito ocultarle y qué es lo que no necesito decirle, pero necesito saber yo. Que esa parte es bastante importante. Los manuales de escritura siempre te dicen que la documentación tiene que ser como un iceberg o iceberg. No sé cómo en castellano se dice iceberg, ¿no? Sí, gracias. 9 partes debajo del agua, 1 por encima. ¿Por qué? Porque el escritor inseguro lo que tiende es a ostentar la cantidad de documentación que sabe. Entonces es como un futbolista del Real Madrid que sale del túnel de vestuarios para irse a su casa y lleva una camiseta que pone Guy Benchi, aquí, muy grande, ¿sabes? Para que todo el mundo sepa que se ha gastado 500 euros en esa camiseta. Me estoy explicando, ¿verdad? Eso es lo que como escritor tú tienes que evitar, porque lo interesante es que la comunicación se deduzca, la documentación se deduzca de cómo se comportan los personajes, de cómo eso que tú has aprendido sobre el universo del que estás hablando se va trasladando a la acción. No es el centro de las cosas. ¿Vale? Por eso Azorín no necesitaba explicarte cómo era Oviedo o Vetusta. Él empezaba diciendo: la heroica ciudad dormía la siesta. Está. Estamos dentro. ¿Me explico? Pues eso es el proceso de documentación, así empieza. Me he enrollado muchísimo, ¿no? Os pido perdón. Yo también lo he hecho bien, como Pilar antes. Se va a enfadar Pilar conmigo. Luego te voy a dar un abrazo, Pilar, enorme. ¿Quieres que te lo dé ahora? Después, ¿no? Hola Juan, me llamo Óscar. Voy a ser muy poquito original con la pregunta. Todo muere, lo has dejado abierto, muy abierto. ¿Habrá Aura y Celeiro para rato o no lo tienes previsto? Yo qué sé, no lo sé, no se sabe nada, ¿sabes? O sea, yo sí lo sé, pero tú no lo vas a saber. Claro, es que es un tema este. Es un tema. Que hay una cosa que a mí me alucina de nuestra sociedad contemporánea. ¿Cómo era tu nombre? Óscar. Vas a pillar, Óscar. ¿Cuándo nos convertimos, yo el primero, ¿cuándo nos convertimos en esta especie de niños pequeños que necesitan saber qué es lo que va a pasar después? Creo que es una cosa a la que tenemos que renunciar todos. O sea, me voy a empezar metiéndome conmigo. Yo me acuerdo que antes de llegar a la conciencia de que nos hacían esto, yo me veía todos los trailers de las películas que estaba deseando ver. Queda un año para que salga esta película. ¡El tráiler! Y me veía, mira, y Superman sale en esta esquinita y aquí lleva otro traje. Y va a salir y entonces esto va a pasar, esto, lo otro, lo demás allá. Y me di cuenta en ese momento de que lo que estaba haciendo Óscar hacía del mundo un lugar peor, para empezar, para mí. Primero porque estaba trayendo información del futuro que podía ser cierta o no, con lo cual me generaba ansiedad y expectativas. Y segundo, lo que estaba haciendo cuando hacía eso era empeorar mi propia experiencia, porque estaba metiendo en mi retina imágenes que a lo mejor estaban pensadas para ser vistas en el momento en el que estuviera viendo la película. De la misma forma, creo que saber qué es lo que está escribiendo un escritor, ¿para qué? ¿Para qué quieres saber eso? Es curiosidad, saber si va a haber sí, continuidad. pero la curiosidad hay que domarla también. O sea, que decir, la curiosidad malentendida, la curiosidad es magnífica, es maravillosa. Yo estoy deseando, o sea, me encanta que tengas curiosidad. Pero No, a mí la trilogía me ha encantado, me ha gustado mucho, la de Aura. Me ha gustado casi más que la anterior. Te lo agradezco. Pero ¿te das cuenta que si yo te cuento algo
¿Va a pasar algo dentro de tu cabeza en este tiempo? No va a pasar nada, vas a ver. No va a pasar nada, porque dentro de la cabeza de Óscar Claro, solo hay un mono con 2 platillos. Voy a tener una respuesta, es decir, ¿habrá continuidad o no? Simplemente es curiosidad. ¿Habrá continuidad o no? Pero no si yo no te me va a digo- pasar nada a la cabeza, te lo juro. Si yo te digo... Para que te quedes tranquilo, si no, esta noche no vas a dormir. Si yo te digo que sí, vas a imaginar cómo va a ser lo siguiente. Va a pasar. No, estás suponiendo. Eso ya es suposición tuya como escritor. Igual te puedes preparar una aventura nueva, pero... ¿Qué tal le va a ir al Madrid este año? Espero que mal. ¿Eh? Espero que mal. ¿Qué tal? Espero que mal. ¿Qué tal le va a ir al Atleti este año? Espero que bien. Vale, ya tienes una expectativa. Pero, ¿y en qué vas a...? Es un deseo, no una expectativa. Es un deseo. Se parecen muchísimo los deseos y las expectativas. Pero no es lo mismo, ¿eh? Soy consciente, por eso son 2 palabras distintas. Pero date cuenta de una cosa. Es inevitable que cuando tú tienes una información sobre el futuro, tu cerebro construya una imagen de lo que va a suceder. Bueno, en este caso con la literatura no. Lo siento, ¿eh? Óscar, ¿quieres tener razón, tío? Creo que la Pero- tengo. Vale, pues no se sabe si va a haber más libros. Bien. Esa respuesta que buscaba. Ay, es un tío encantador, Óscar, pero fijaos en que nos ha dado en que pensar sobre algo que yo creo, a ver si compartís conmigo, me gustaría saber también vuestra opinión. Las expectativas son horribles. Si yo entro en el cine o abro las páginas de un libro creyendo que va a ser una cosa, ese condicionamiento es negativo. Y considero que nos infantiliza como sociedad cada vez más todo. Las editoriales, las productoras de cine, los partidos políticos, nos convierten en niños de teta que tienen que saber qué es lo que van a consumir o a leer o a experimentar antes de que eso pase. O sea, para mí el colmo de los colmos lo viví en un parque de atracciones en Orlando, en el que te decían cómo iba a ser la montaña rusa, cuántas vueltas tenía y te daban un vídeo para que tú experimentaras lo que ibas a experimentar grabado como John. Pero no quiero saber cuándo viene una bajada, no quiero saber cuándo viene una subida, quiero notarlo aquí, en la boca del estómago. Y creo además que esas expectativas no solo son condicionantes, sino que objetivamente reducen la capacidad de pensamiento crítico. Por una razón muy sencilla, porque como es inevitable que el cerebro haga subprocesos, muchas veces inconscientes, Óscar, aunque tú no lo creas, subprocesos previos, y diga, ¿qué voy a encontrar aquí? Porque, vamos a ser honestos, si a cualquiera de vosotros os digo que vais a ver una película de Francis Ford Coppola, ¿habéis visto El Padrino? Os vais a esperar un peliculón, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, no me engaña nadie. Y luego ves Drácula y dices... ¿Me entendéis? Si os digo una peli es de Spielberg, estáis aquí. Si os digo una peli es de John Ford, estáis aquí. Si veis una peli sin saber quién es y al final de la película dice, pues esto era de John Ford, flipáis el doble. Entonces, es que es inevitable. Es inevitable que el conocimiento de algo modifique, de forma de cualquier observación, modifica lo observado. Entonces... solo quería trasladar esto. Si tenéis una opinión distinta, pues me la dais. Y si queréis que pasemos a otro tema, pues pasamos. Yo estoy aquí. Hola. Aquí. Hola, Juan. Yo tengo un interés que va más centrado en el Juan humano que en el escritor. Pero que esto es una conferencia Sí, lo genérica, sé. no va sobre mí. No, pero yo quiero saber qué leías tú de jovencillo. A mí eso puede ser interesante. Porque entiendo que te ha formado también como escritor. Guay, sí, porque eso nos permite hablar de una cosa que es personal, pero no es personalista. Yo tuve la inmensa fortuna de que mi padre adoptivo amaba los libros, amaba leer. En casa no había mucho dinero, mi padre tenía que tener 2 curros, pero cuando él regresaba a casa, cuando yo tenía muy pocos años, sabía que yo le estaba esperando despierto para que me leyese una historia. Hay un par de personas aquí que más o menos entiendo que vais a saber lo que son los cuentos de Calleja. ¿Podéis levantar la mano?
A ver, tú al fondo... Sí, tú. A que te estoy señalando, tú también lo sabes, ¿a que sí? Pero no has levantado la mano. El de la camiseta verde. También sabes lo que son los cuentos de Calleja, ¿a que sí? He oído hablar. ¿Sabías lo que son los cuentos? ¿Tú sabes lo que son los cuentos de Calleja? Vale. Rocío, ¿tú lo sabías? Vaya, sois todos listísimos aquí. Es cierto, pero ¿los habéis experimentado? ¿Quién los ha experimentado de primera mano? Yo los tengo todos y los he leído todos. Me los ha leído mi madre todos. Eso es mucha pasta, ¿eh? Es mucha pasta lo que tienes en casa. 2.000 pavos le sacas a los cuentos de Calleja bien a gusto, una colección completa. No los soltaría. Los regalo a mamá y ahí se quedan. Bueno, a lo mejor luego hablamos del precio. ¿Tú también los has leído, Rocío? Sí, en miniatura. Miniatura, claro, lógicamente. Daos cuenta de que esencialmente lo que hizo la editorial de Saturnino Calleja en los años 20 y 30 del pasado siglo fue coger los cuentos clásicos y darle un aire con unas ilustraciones modernas en aquella época, unas portadas magníficas, en color, darles un aire de cercanía que al mismo tiempo pudiera ser consumido por padres y niños de la forma en la que está... O sea, yo en mi caso pasó así. O sea, a ti te los leyó tu madre, a mí me los leyó mi padre, ¿no? Entonces mi padre me leía eso. Con lo cual yo pasé en última instancia por Andersen, Perrault, los cuentos Esopo y todos los cuentos tradicionales antes de aprender a leer. Cosa que hoy en día, si lo pensáis, si pensáis en nuestros propios hijos, son cosas que no han sucedido. Porque hay una brecha que no se ha trasladado. Siempre habrá alguno de vosotros que sí que le haya leído todos los cuentos de Calleja a un chaval que hoy en día lleve el pelo de brócoli, pero en mi caso no pasó. ¿Vale? Yo no leí eso a mis hijos. Sin embargo, yo sí recibí todo eso. Y lo que pasó de manera casi inevitable es que mi padre se quedó sin cuentos de Calleja que leerme. ¿Y qué hizo? Pues empezó a leerme, dijo, tengo un libro de cuentos que es más grande. Y entonces se fue al salón. Todas las noches iba al salón y cogía un libro azul que había allí y venía a donde estaba yo en mi cama y empezaba a leerme ese cuento. O sea, cuentos de ese libro, perdón. Sorprendentemente, esos cuentos eran mucho más modernos. Tenían una base tradicional, pero eran cuentos mucho más modernos. Era Caperucita visita el Polo Norte, El príncipe encantado gana Roland Garros. Yo flipaba. ¡Ay, qué bien! Eran mucho más cortos, eso sí. Y las cosas que pasaban eran un poco más locas. No estaban tan bien estructurados, tú que nosotros hemos hablado antes de lo mucho que te gusta el estructuralismo de Propp, no estaban tan bien estructurados como los cuentos clásicos. No parecía haber una moral clara, sin embargo pasaban cosas más divertidas. Bueno, pasó el tiempo y yo aprendí a leer y aprendí una de las cosas más importantes en mi vida, sigue siéndolo, que es a coger cosas para subirme a ellas. Ya habéis visto que ha sucedido antes. Y fui al salón. Un día, por curiosidad, cogí el libro ese, intenté leer el título en voz alta. Era El mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer. Obviamente no lo abrí para descubrir que el infierno son los otros. Eso pasó muchísimo después, por desgracia, en primero de BUP, pero lo que sí que me di cuenta es que mi padre se estaba inventando todo lo que me contaba. Así que cuando me preguntan, ¿quién es el escritor que más te ha influido? Pues bastante fácil de responder. Porque no era un buen escritor, pero era bastante rápido el cabrón. Así que ese fue mi inicio. Luego ya aprendí a leer y entonces pues me convertí en un niño repelente absolutamente insoportable que se leyó todo Julio Verne en papel Biblia antes de cumplir los 10 años. Pero de eso no queréis que os hable, porque ya sé a presumir. A ti. ¿Qué más? Proceso de creación, thriller.
Pilar, al final tu pregunta va a ser la mejor, ¿eh? Sí. Hola. Uy. Pero no por tu pregunta en sí, sino por el nivel de... En fin. Perdón, vamos a ver si mejoramos esto. No, estoy de broma, ¿eh? Solo quiero que os riáis. Hola, me llamo Laura. Qué presión con las preguntas también. ¿Tú sabes lo que son los cuentos de Calleja, Laura? No. Ahora sí. Ahora sí. Ya bien. Eran muy pequeñitos, costaban 3 pesetas. Ya, pues se lo diré a mis Me he inventado el padres. precio, ¿eh? No tengo ni idea cuánto A costaba. ver qué me dicen. Vale, yo te quería hacer una pregunta que no sé si te apetece hablar de eso o no, pero bueno. Sobre el proceso de cuando un libro se adapta a la pantalla, tipo serie, tipo peli, que cómo interviene ahí el escritor del libro, si te dejan intervenir en la creación del guión, si estás durante todo el proceso ahí. O sea, y muchas gracias también por darnos la oportunidad de hacer preguntas que yo nunca podría imaginarme que se las iba a hacer a un escritor así. Vale, tened en cuenta que estamos en un contexto académico, o sea, si me enrollo es porque intento, o sea, al final estos son cursos de verano, son ligeros, estamos teniendo interacción, pero si me enrollo es porque intento dar un marco en el que esto sea culturalmente eficiente también al mismo tiempo, ¿vale? Por eso, normalmente esta pregunta la respondería bastante más... ¿Cómo era tu nombre que se me ha ido? Laura. Laura, perdóname. Normalmente esta pregunta, Laura, la respondería más breve, pero voy a dar un contexto para que sepáis cuál es y dónde estamos, ¿vale? Hubo grandes escritores que colaboraron con Hollywood, como sabéis muy bien. Ejemplos claros que conocemos todos, Faulkner, Hemingway, por supuesto Raymond Chandler con El sueño eterno, ¿no? Que llegó incluso a escribir el guión del sueño eterno. Y en general el consenso que había entre los grandes escritores que trabajaban con Hollywood se podía resumir en, como decía, si no recuerdo, me puedo equivocar si es Faulkner o Hemingway, ¿vale? Pero digamos que es uno de los años 40 grandísimo, que consistía en, tú escribías un manuscrito, te ibas a la frontera con Hollywood, que decía que había una valla para que no salieran, les tirabas el manuscrito por encima de la valla, cogías el saco de dinero que te tiraban de vuelta y te ibas corriendo. Eso era el consenso que había básico de cómo había que trabajar con esta gente. ¿Por qué? Pues porque, esto son palabras de Faulkner o Hemingway, poned ahí quien queráis, William o Ernest, porque en Hollywood son todos unos hijos de puta. Son sus palabras, no las mías. Recordad que cuando citas a un autor muy famoso es contexto académico también. ¿Vale? Esto puede salir muy bien o muy mal. A Raymond Chandler le salió muy bien, a Hemingway y a Faulkner le salió muy mal. El tema es que en general eso viene siendo hoy, a día de hoy, el contexto más aceptado o el consenso más aceptado entre la gente que produce audiovisual y los escritores. Los escritores que son un poco más tontos como yo quieren estar más involucrados dentro del proceso. Los escritores que son un poco más listos como Arturo Pérez Reverte quieren el sistema Hemingway-Faulkner. Tiro el dinero, cojo el saco de pasta. Tiro el manuscrito, perdón. De hecho, hablando con Arturo, una vez me dijo, estás muy involucrado en Reina Roja, ¿no? Y dije yo, sí, la verdad me lo estoy pasando muy bien. Me dijo, ya se te pasará. ¿Esto pasó o no? Aurelio Cabra. ¿Dónde pasó esto, Aurelio Cabra? En un tren volviendo de Murcia, que íbamos además solo, en el vagón, los tres. Porque Arturo Pérez Reverte y a mí nos pone un vagón para cada uno, excepto cuando coincidimos, que es para los dos. Es cierto. Y además es que quedaban 2 meses para que se estrenara la serie. Estábamos a topísimo. Juan, contestando a tu pregunta de antes, depende un poco de lo que se quieran involucrar. Juan, de hecho, se involucró muchísimo. En la serie no hay una coma que no digan, o sea, que no esté donde tiene que estar en el guión, porque estaba todo supervisado por este loco. Pero que la historia es que Arturo vio, o sea, miraba a Juan como el que mira a un niño chapoteando en el barro. Es como,
bueno, ahora chapoteas, pero dentro de unos años no vas a querer que se te manche el Levis Strauss, ¿no? Pues ¿Levis dijo- Strauss llamas tú a los vaqueros? Yo lo llamo así. Arturo también. Se lleva muy bien, ¿no? Ya no se dice Levis, se dice el Levi Strauss. Se dice ahora. Y es cierto... Que es en 1837 otra vez. Creo que sí. Pero que ojalá, o sea, quiero decir, él, claro, Arturo lo mira desde un punto de vista que han pasado al audiovisual un montón de novelas suyas. Entonces... También se peleó mucho con Roman Polanski cuando eso es. La Entonces, novena puerta. El tema es ese, es que es un proceso en el que tienes que... No, a ver, luchar, entendedme. Al final luchas por un proyecto y todo el mundo rema en la misma dirección. Pero es verdad que son muchas cabezas que piensan de maneras diferentes. Cuando Juan escribe un libro, lo escribe en su cabeza, nadie le dice nada. En cambio, aquí hay mucha gente que piensa y mucha gente que aporta, ¿vale? Y entonces es cierto que Arturo dijo, bueno, pues no te preocupes que en unos años se te quita. Y vas a buscar la bolsa con el dólar pintado. Ya está. Hay un tema aquí, también regresando al contexto académico, hay un tema de mensaje emisor y receptor que creo que es interesante también considerar para que llevéis algo nutritivo aparte de anécdotas históricas. Es el hecho de que cuando tú, Laura, estás leyendo un libro, lo hemos comentado antes, estás leyendo... como me has preguntado por Reina Roja, voy a hablarte sobre él. Estás leyendo el Reina Roja de Laura. Y tú tienes una Antonia Scott. ¿Vale? Tú tienes una Antonia Scott. Pero tú tienes otra, Rocío tiene otra, Pilar, si la ha leído, tendrá otra, tú tienes otra, etc. Y si ahora mismo nos pusiéramos todos a pintar a nuestra Antonia Scott, imaginemos que todos tuviéramos la capacidad reproductora del visual de un maestro del Renacimiento, ¿vale? Podemos dibujar un círculo perfecto, retratar a una persona, sacarla de nuestro cerebro y ponerla en un papel de manera perfecta, ¿no? Sacáramos cada uno de los retratos que tenemos nosotros de ella, de vuestro cerebro, y tendríamos centenar de personas distintas. ¿Entendéis eso? Claro, hablando del conjunto de una historia, eso, imaginaos la cantidad de detalles de la que estamos hablando. O sea, estamos hablando de una progresión geométrica de detalles distintos. Es decir, si yo te hablo de vale, el Audi A8 negro, eso no hay equivocación posible. Pero si te hablo de una habitación de un hotel o de una casa y no la he descrito lo suficiente, en ocasiones porque el ritmo me pide que no describa eso es un hueco que tú has rellenado. De la misma forma que los demás lo rellenan de otra forma completamente distinta, siempre. No se puede obviar un detalle que te dejan, para el que te dejan el hueco, lo vas a rellenar. Por mucho que Oscar diga que en su cerebro no pasa nada, es mentira. Eso se llena. ¿Qué ocurre? Que además de existir, por esa coautoría de la que hablábamos antes, y ese completar vosotros la información, además de existir eso, vosotros tenéis muchísima pasta en vuestro cerebro. Muchísima pasta. O sea, si yo te digo una explosión, la explosión es increíble. O sea, es alucinante. Esa explosión tiene miles de detalles. Si dedico 5.000 palabras para describir 3 segundos, como sucede en Reina Roja, que son 20 páginas para hablar de 3 segundos en los que hay una explosión, todo eso está representado en vuestra cabeza de manera milimétrica. O sea, es algo que vais a completar. Lo que sucede en el mundo real, a la hora de trasladar eso, y de ese proceso del que tú me hablabas antes, es que eso que ha ocurrido ahí, cuando nos juntamos Amaia Muruzábal como primera productora ejecutiva, yo como segundo productor ejecutivo y coordinador de guión, y Koldo Serra como director, lo que sucede ahí es que tiene que haber una conversación entre el super mega blockbuster que tienes tú en tu cabeza, Laura, y el dinero que tenemos nosotros. Porque nosotros para hacer esa escena a lo mejor tenemos $500.000 euros nada más. Tú has tenido 25 millones. La mesa de Ikea esa de la que se habla, que sale volando, esa tenía 15 planos, cada uno distinto, y a lo mejor un 3D alrededor.
Eso no se puede hacer. Porque vivimos donde vivimos y trabajamos con lo que trabajamos. Esa es nuestra realidad. La realidad del audiovisual español es que tenemos el talento, tenemos las capacidades, tenemos la mano de obra, tenemos el personal. Lo que no tenemos es el dinero. Tenemos que trabajar con el dinero que tenemos. Entonces, aquí es donde entra el problema real. En Hollywood muchas veces pasa al revés. Tienen muchísima pasta, hacen 17 millones de planos y luego es una mierda. ¿Por qué? Pues porque se han intentado pasar de flipaos. En nuestro caso es que no llegamos. Entonces tenemos que intentar contarlo, intentar ver qué es lo que tú has entendido y luego trasladarlo. Y como son idiomas diferentes, porque es como traducir del español al inglés o al italiano, lo que tienes que hacer es decir, vale, ¿cómo se cuenta esto en este idioma? ¿Cómo contamos esta tortilla de patatas? A lo mejor esta tortilla de patatas se cuenta de otra forma. Y son 15 minutos. Eso nos llevó una semana a rodarlo. Y en el libro era un párrafo. Y otra cosa que eran 20 páginas, lo tuvimos que hacer en 7 segundos. ¿Por qué? Porque es así como funciona. Tienes que entender que son idiomas distintos. Y sobre todo que por mucho dinero que tengamos, cuando hacemos una traslación, nunca vamos a estar a la altura de vuestra imaginación. No se puede. No se puede. Es imposible. A ti. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a San Lorenzo del Escorial. Muchas gracias. Estamos más fresquitos que en Madrid hoy. Bueno, me he puesto pantalón largo por primera vez en un mes. Claro, sí se puede. Si llego a saber que esto estaba tapado, no me lo pongo, ¿eh? Bueno, quería preguntarte, yo soy de gustos más vintage, o viejuno, se podría decir también. Es decir, a mí, por ejemplo, en la literatura, ha habido un curso aquí estos días que se llamaba El futuro de la novela negra. Yo digo, a mí me hubiera encantado que fuera el pasado de la novela negra. Quiero decir que a mí, en cuanto a literatura, en cine también me pasa, pero bueno, el cine tiene menos trayectoria que la literatura, pues hablando, por ejemplo, del género de novela negra... No hay mucha distancia entre entre la novela negra, o sea, la existencia de la novela negra y la existencia del cine, ¿eh? Sí, me refiero a novela en general y el cine, pero sí, la novela negra es cierto que no. Pero en la novela negra, a mí, por ejemplo, me encanta, tanto cinematográficamente como en las novelas, pues Dashiell Hammett, El halcón maltés es una de mis películas preferidas, me gusta Raymond Chandler, El sueño eterno también es una película espectacular, la adaptación, autores, bueno. Y en cambio con autores modernos o generacionales actualmente no siento esa pasión a veces de la lectura. ¿Por qué puede ser? ¿Porque me estoy haciendo viejo? ¿Porque lo veo con perspectiva y estos autores ya hace 100 años que han tenido? ¿Porque realmente tenían más calidad? ¿Porque han cambiado los gustos? ¿O porque a uno nos puede gustar lo que quiera? ¿Qué respuesta quieres, Pedro? La más subversiva, la más controversial. Es que entonces ya lo has dicho tú. Controversial. Tú sabes mucho inglés, que no es Pedro. correcta la palabra, sí es verdad, lo he dicho en inglés. Vale. Vamos a traducirlo al académico lo que podamos y luego te hago el chiste. Gracias. Bien. Existe una relación inevitable y ineludible entre lo que tú lees con una edad determinada y la opinión que tú tienes sobre ese ítem en concreto. Por ejemplo, a mí el equipo A me parece la reputa hostia, ¿vale? A mí también. Claro, póntelo hoy, Pedro. O sea, te invito cordialmente a que vayas a YouTube. Hay una cadena que emite reposiciones y te debo decir que está puesta en tu casa todo el rato, ¿no? La pongo a veces, sí, junto a los vigilantes de la playa y al coche fantástico. Pero eso es por otro tema, Pedro, en el que hoy no vamos a entrar y en el que tiene que ver la física y la gravedad. Bien, Pedro, cuando tú que eres muy viejo, ¿cuántos años tienes? ¿50? 57. 57.
Si yo te empiezo ahora mismo a decir, son 80 días, son 80 nada más, ¿verdad? Sí, me suena. Vale, Laura no sabe de lo que le estoy hablando, ¿a que no? Bueno, porque Laura es una tía culta, inteligente. Probablemente tenga padres de los 80 que le hayan torturado cuando era pequeña con los DVDs. Pero naturalmente eso no se tiene que comunicar contigo como... ¿Tú cuántos años tienes? 30. A ver, ¿de qué año eres tú? 94. El Wingardium Leviosa. ¿Ves? Claro, ¿eres del 94? Si te digo, no es Leviosa, es Leviosa. ¿Verdad? O sea, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. ¿Podrías decirme todo lo que pasa en El Príncipe Mestizo? ¿Verdad? Pues yo no, porque es bastante mala. Pero sí podría hacerlo con el Cáliz de... No, es mentira, me encanta el Cáliz de Fuego. Pero no me puedo relacionar con ello. No me puedo relacionar con ello igual que te has relacionado tú, es imposible. Lo he hecho por persona interpuesta porque yo lo leí con 20 y pico años y a quien se lo puse es a mis hijos. Entonces yo lo que he hecho ha sido disfrutarlo a través de ellos. Con lo cual tengo una relación emocional con Harry Potter, pero no es la misma. Y 94, o sea, tenías 15 en el 2009. Vale, entonces Inazuma Eleven, ¿sabes lo que es? No, vale, Pokémon. Vale, Pokémon a mí... Pero para ti Pokémon es la leche, ¿verdad? Que tenías el azul o el rojo. ¿No te acuerdas? El dorado seguro. Bueno, da igual, pero ¿sabes quién es Charizard? ¿A que sí? Pues ya está. ¿Tú sabes quién es Charizard? Ni idea. ¿Ves? Hemos hecho este viaje para que entendáis. Vamos a regresar a lo académico otra vez. Existe... Esa conexión está probada hasta la extenuación. Entonces, esa misma reacción que uno emite cuando va a ver la nueva trilogía de Star Wars y dice, este no es mi Star Wars, que me lo han cambiado, han arruinado mi infancia. No se ha arruinado tu infancia, Pedro. Lo que sucede es que por la fuerza de la gravedad, mis testículos y los tuyos han bajado muchísimo. Y entonces ahora somos otras personas. Entonces tú no puedes flipar con el rubito ese que le decía Darth Vader que era su padre. O sea, no puedes flipar con los nuevos como lo hacías con Luke Skywalker. Es imposible. Imposible. Tu cerebro es otro, tu córtex prefrontal es otro, toda tu situación es completamente distinta. Por tanto, si lo trasladamos a la literatura y tú leíste a Hammett y a Chandler con una cantidad determinada de años, es complicado que ahora, con 57, te pase lo mismo con gente que está innovando realmente y construyendo novela negra de muchísimos octanos, como Gillian Flynn, por ejemplo, revolucionando la estructura de narrar una historia. Si habéis visto Perdida, la película de David Fincher, os recomiendo también que leáis el libro de Gillian Flynn, porque es una catedral. O sea, está escrito increíble. Y te digo una cosa, meándose en Raymond Chandler, ¿vale? Que eso a ti ahora mismo te tiene que sonar rarísimo. Fatal. ¿¿Verdad? Pues es la realidad. Es la realidad porque las cosas cambian y a lo mejor a Raymond Chandler le parecía que las novelas, o sea, que Wilkie Collins y La Piedra Lunar era maravillosa, impresionante y absolutamente increíble. Lo que hizo él fue el mearse en Wilkie Collins. O sea, pasó así. No hay ninguna otra forma de verlo. ¿Vale? Llega alguien, hace una cosa nueva, se crea la primera novela moderna, la primera novela negra moderna, como es La Piedra Lunar, y luego llega Arthur Conan Doyle. Y luego llega Agatha Christie después de Conan Doyle. Y cada uno de ellos coge lo que ha hecho el anterior y dice, ¿sabes qué? Me lo voy a cargar. Lo deconstruye, reconstruye y a partir de ahí se edifica otra cosa. Y entonces llega la novela negra de los 30 y 40.
Esos cigarros que saben a pañuelo fontanero, como decía Raymond Chandler. Pero Raymond Chandler era imperfecto. Era tan imperfecto como escritor, yo le amo con locura, ha sido uno de mis maestros, pero era tan imperfecto que... ¿Tú me puedes decir quién mató al chofer en El sueño eterno? Pues mira, le he visto muchas veces, Ni él le he tampoco. leído, pero ahora mismo... Eso no fue te- la no tenía primera mayor- entrevista que le hicieron en el New York Times, amigos. La primera entrevista, señor Chandler, excelente El sueño eterno. Humphrey Bogart estaba espectacular, maravilloso. Solo tengo una pregunta, ¿puede decirme quién mató al chofer? Y entonces Chandler se puso blanco y dijo, el chofer, eso se me olvidó. Él mismo no lo recordaba. No se acordaba de quién había matado al chofer, porque se le olvidó meterlo. Ah, Y la película empieza con el asesinato del chofer, ¿eh? sí, 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 sí. ¿Os acordáis ese plano de no, nadie sabe quién mató al chofer? Quiero decir que las cosas cambian, los modos se modifican. Y los grandes maestros, como Cosecha Roja, es una catedral de la misma forma que lo es El misterioso caso de Styles y antes de eso Estudio en Escarlata. O sea, no puedes obviar clásicos intocables. Pero lo que sí es cierto es que el género cambia. Pero Y consideramos que siguen siendo obras maestras. esas por novelas, descontado, no sé. por descontado. Y sus adaptaciones. Pero tú no cinematográficas. escribes hoy una obra como El sueño de una noche de verano. No Ya. puedes hacerlo. De hecho, no puedes representar El sueño de una noche de verano como se hacía en el Globe Theatre. Porque te vas a comer una mierda así. Claro. O sea, es que no se puede hacer igual. Y por eso llega alguien y llega al Teatro Real o llega al Centro Dramático Nacional y hace una versión del sueño de una noche de verano adaptada a hoy en día. Y modifica un poco el texto, modifica la ambientación, pero no modifica la obra en sí, sino que lo intenta modernizar un poco. Y eso no es una falta de respeto. Es simplemente que tú no puedes hacer hoy no puedes hacer ni a Calderón de la Barca lo puedes hacer igual. ¿Por qué? Entonces, Porque tienes que hablarle a alguien. El que coge el libreto de Shakespeare y lo mete tal cual en un escenario, sabe que va a durar exactamente una semana. Lo puedes hacer, ¿eh? Decir, mira, una representación tradicional de tal. Eso es insoportable. Primero, no hay actores como los que había entonces que puedan hacer eso, y segundo, porque no le estás hablando a la misma gente. Lo que tienes que decir es esto que quería decir, y ahora lo contamos otra vez. Y eso pasa con todo. Y la conclusión es que te has hecho viejo. Que ¿Perdón? te has hecho viejo, tío. Sí. Me lo temía. Tienes que tener la capacidad dentro de ti, búscala, porque existe, Sí. de no decir jamás me gustó más la que yo vi en A 1980. veces digo, me gustó más el siglo XX que el XXI. Ya, pero bueno. Ahora parémonos un poco a pensar en qué tal nos fue en el siglo XX. Ya. El recuerdo es selectivo. ¿no? Claro. Que mi madre decía mucho, cada uno cuenta las ferias según le va. Pero a lo mejor si te dieron una paliza porque llevas el pelo largo o porque te besas con tu novio siendo tú un chico, eso nos gusta menos. Hemos cambiado las maneras de ver las cosas. Eso cambia también la estructura de las historias. Y cambia también, no, la estructura no se puede cambiar, pero sí cambia la manera en la que las relatamos. Y también muchas veces se va avanzando. Si a una persona de la época de Arthur Conan Doyle tú le sueltas un thriller moderno, flipa. O sea, no entiende nada. Y probablemente diría, esto es malo. Que es lo que sucede casi siempre cuando aparece una cosa nueva. ¿Qué le decían a Charles Dickens? Que era un escritor para criados y cocheras. Nada, entiendo la perspectiva y me gusta, pero por terminar, por mi parte, digo, en la música ahí sí que no. En el reggaetón, ahí sí que no puedo decir que el reggaetón no es comparable al Pero rock, ¿cómo no al te va a pop, gustar más? Vamos a ver. a los 70, a los 80 y los 90. Ahí por el reggaetón no. A ver, No pasamos. Pedro, cariño mío. Tú no tienes pelo suficiente para llevarlo a lo brócoli. ¿Cómo te llamas tú? Jorge, sí. Jota. Jota, perdón, Jota. Jota, tú sí tienes pelo suficiente.
para llevarlo brócoli. ¿A que a ti sí te gusta Bad Bunny? Bueno, algo sí me gusta, la verdad. ¿Ves? El último disco de Bad Bunny es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. O sea, musicalmente es un prodigio, tío. Eso además. Vocaliza, pero es muy bueno. Y a mí no me gusta el reggaetón, ¿eh? Yo pero es que escuché a un joven que decía, alguien de millennial, un poco 25 años, decía que podía estar, que Bad Bunny estaba al nivel de Michael Jackson. Y digo, por favor. Pero claro, que será lo que dices. Pero es que para cuando esta discusión se resuelva a favor de quien sea, sí, tú y yo llevaremos muertos 20 años. Ay, entonces, déjalo. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Pero en general, esto... Estoy hablando solo con él, ¿vale? Esto no es académico, esto no forma parte de la conferencia. Yo como en mi vida personal he llegado a una conclusión y es un consejo que te voy a dar. Intenta no decir nunca esto es una mierda, porque no tienes ni puta idea. Yo sí soy respetuoso. Eso claro, sí. por eso. Pues, digo, no me gusta. Pues entonces, tío, mis 10. Le voy a dar un abrazo a Pilar y otro a ti. Gracias. Porque si dices, a mí es que esto no me gusta, ya está. No hace falta más. No me gusta, no malo, es lo mío. Tío, no es lo mío, malo, y enseguida vuelvo a hablar con vosotros otra vez. Lo malo, a mí lo que realmente me estrangularía a esa persona es el que dice, esta obra que 500 personas, esta película de 500 personas han dedicado a crear para ti, para tu disfrute, para tu entretenimiento, esta película es una mierda. Voy a poner un 3 en Film Affinity. Vuelvo a la conferencia. Nada de lo que habéis escuchado antes ha sucedido. No, si vais a hacer algún artículo periodístico, por favor, no lo incluyáis. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Juan. Mi nombre es Beatriz. Te quería preguntar, no he escuchado nada, te he leído en papel, pero no te he escuchado. Me has puesto nervioso y todo. En audiolibro. Perdón, no os mováis. Me pregunto si el audiolibro en tu caso es una adaptación del papel o si tú cuando escribes o alguno de tus títulos los has escrito pensando más en ser escuchados. No. Eso, bueno, ha habido una ocasión en que sí, porque escribí directamente una audio... No, espera, he escrito... ¿Cuántas has escrito? 2 audionovelas he escrito. Una se tituló La Suelta y la otra es una precuela del universo Reina Roja. Se trata de manera distinta. Un audiolibro, por ejemplo, lo que suele suceder, o solía suceder hasta 2017-18, era que normalmente era un excelente lector, con una voz maravillosa, no como la mía, que parece que tenga 17 años todavía, cogía y se ponía a leer delante de un micrófono y leía espectacularmente bien y narraba y se acabó. Y eso era el sistema que había hasta principios de los 20, me atrevería a decir. Aunque hubo experimentos previos de gente que lo hizo muy bien. Hay un momento en el que la producción de audiolibro, no digamos que se profesionaliza, sino que simplemente hay suficiente número de gente que nos va a comprar un audiolibro y eso justifica el que exista una producción hiper ultra profesional en la cual la persona que lee el audiolibro, en nuestro caso Niki García, hace una narración en la que además es interpretativa. O sea, que decir, tú puedes leer un texto y leer cursos de verano de la Universidad Complutense, San Lorenzo del Escorial, asistente. Bueno, no tengo mucho texto que leer aquí, pero ¿me entendéis? O puedes narrar cambiando las voces en función de los personajes. Entonces Javier Gutiérrez te lee El Hobbit y es alucinante. O Jordi Boixaderas, la versión en catalán que tiene del Señor de los Anillos, increíble. Pues son actores, entonces pueden hacer eso. No son simplemente excelentes lectores. Entonces, para eso necesitas una cantidad de producción muy elevada porque se hace con directores de doblaje como Portu, que es el de Modestia Aparte, que lo recordaréis, además, hoy en día. O sea, tú te acuerdas de Modestia Aparte, ¿no? Y de Portu, pues eso. Pues Portu sigue igual de guapo que entonces y además siendo el mejor director de doblaje y dirección de audiolibros que hay en España. Es un profesional impresionante.
y está dirigiendo a la persona que tiene enfrente, línea a línea, de manera que no pierda la voz del personaje con el que está trabajando. Dices, no, eso lo habías hecho antes, y le vuelve a poner ese trozo. Repite esta última frase que te has quedado tal. Hay una capa más que existe a partir de que aparecen las plataformas después, Beatriz, que es la producción de ficción sonora original, que se parecería mucho más a cómo hubieran hecho nuestros padres y abuelos una radionovela. Porque en aquella época, en los años 30 y 40, lo que se hacía era crear esos ruidos, esa ficción sonora se creaba con ruideros que hacían en directo ¿Sabes? Esto no se habría sonado, pero esto es algo. ¿Vale? Esos ruidos que hacían delante del micrófono, con los cocos, esos caballos de 3 patas, que hacían cuando hacían una novela de vaqueros. En España además tuvimos una grandísima tradición de ello en Radio Televisión Española. Todo eso ahora se hace con fondos y diseños creados por ordenador, pero con el propósito es el mismo. Es decir, que tú te sumerjas en lo que estás escuchando. De hecho, yo he creado 2 para eso, y en ese caso lo que hago es describir el sonido que quiero que esté sonando, porque no es lo mismo que el personaje esté solo o que, como al principio de la suelta, que esté cayendo una tormenta, con lo cual queremos escuchar cómo suena la tormenta contra el parabrisas del coche que está conduciendo cuando va hacia su pueblo, ¿no? Entonces tienes que crearlo de una manera completamente distinta. Por tanto, narrativamente, estructuralmente y creativamente, se modifica todo mucho porque se parece... O sea, tienes que estar pensando en la textura que va a tener la otra persona en la cabeza. Es mucho más difícil. Porque a lo mejor creas cosas para que suenen de una manera determinada, y algo que sería visual no lo cuentas de esa forma. Porque si es muy importante que alguien lleve un jersey rojo, queda muy raro que diga, ¿cómo llevas un jersey rojo? No puedes hacerlo así. Entonces lo que haces, de alguna manera, sutilmente tú como creador, te orientas hacia que se vayan oyendo las cosas con ruidos de fondo, con la conversación, con lo cual pasan cosas distintas. Es más limitante en unas cosas, experiencialmente, pues es distinto, porque cambia. Me he enrollado muchísimo, perdonadme, lo siento. Que me dicen que me vaya. No te he dicho eso. Te he dicho que lo que tú quieras. Lo que queráis. ¿Tenéis más preguntas? Hola, yo soy Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hay una pregunta que siempre me hago cuando leo, y es cómo le otorgas naturalidad a los diálogos, porque para mí es muy importante y siempre me hacen o quedarme o irme de una novela. Si no me lo creo, si no siento que podría estar escuchando a esas personas y no me parece irreal, aunque sea una novela histórica, no soy capaz de seguirla. Entonces, para mí es importante en un proceso de creación, no sé cómo lo consigues. Hay muchas cosas académicas que podemos usar aquí. Vamos a ver, nosotros tenemos que partir de la base de que una novela siempre es un pacto. Es un pacto. Un pacto que a veces es más caro y a veces más barato. Este pacto comienza con la suspensión de incredulidad, que es el hecho de que tú lees unas frases y las conviertes en un diálogo. El pacto, en tu caso, es más barato porque tienes una edad, y en el caso de Pedro, pues es carísimo porque obviamente, como nada le va a sonar a Raymond Chandler porque él ya tiene una edad, pues entonces es muy difícil que ese contrato lo lleguemos a firmar. Pero en esencia tienes que entender que tú le estás cediendo al escritor la potestad de que te mienta y le estás comprando esa mentira. ¿Cuál es el camino para esto? Pues si eres Shakespeare,
empiezas diciendo, y estás en el castillo de Elsinore, en Hamlet, pues empiezas diciendo, ¿cómo fue la guardia? Y el otro guardia responde, ni un ratón se ha movido. Y tú se lo compras. Si eres Calderón de la Barca, pues empiezas diciendo, hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Y se lo tienes que comprar. Pero la gente no habla así. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Que nadie se cae del caballo diciendo hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Normalmente cuando la gente se cae del caballo es poco más y me mato, o me cago en el puto caballo que encima se ha ido corriendo y ahora tengo que ir a buscarle y me he roto una pierna. O sea, eso es lo que pasa. Cuando tú pactas con el espectador, el pacto es distinto en función de dónde estamos y qué es lo que está sucediendo. Si estamos en el teatro del siglo de oro, tú quieres esto, quieres la elevación. Si es Shakespeare, que es prácticamente el inventor de lo humano junto con Cervantes, lo que quieres es un diálogo que sea aparentemente naturalista. Luego es mentira. Porque luego llegamos a ser o no ser, esa es la cuestión, morir, dormir, tal vez soñar, con un mar de embravecidas lanzas tampoco habla así nadie. Pero sí hay una cercanía al discurso introspectivo, solo que he puesto en forma de diálogo. Y luego llegamos a Tarantino. Y os acordáis de Pulp Fiction, ¿no? ¿Os acordáis? Bien. ¿A que este diálogo sí es bueno, Pedro? Vale. Pues porque el principio activo es exactamente el mismo que tenía Raymond Chandler. El principio, o Elmore Leonard, que es probablemente el mejor dialoguista que haya existido en la novela negra, que es que se parezca a algo que dos personas estarían diciendo, deje traslucir la trama a través del diálogo y al mismo tiempo no sea expositivo. Es decir, un diálogo en el que te digo, como recordarás, mi querida hermana, nuestra madre era sorda. Tú dices, ¿cómo no voy a acordar de que es sorda? ¿A quién le estás hablando? ¿Le teníamos que hacer las cosas por signos? ¿Cómo no voy a acordar? Pues hay mucho diálogo así. ¿Queréis ver diálogo así? Ved Matrix. Matrix es todo el reto eso. Es exposición explicativa al espectador que está dentro de la película, porque le tienes que contar todo ese rollo de las máquinas y no sé qué. La peli es buenísima, pero no por el diálogo. Sin embargo, Pulp Fiction arranca con dos personajes hablando de la Royal con queso. Y le ponen mayonesa a las patatas, tío. ¡Qué hijos de puta! Y así empieza una historia en la que tú ya estás comprando a esos personajes, porque tú también puedes empatizar con si las patatas con mayonesa o con ketchup. Porque esa conexión instantánea que crea Tarantino es artificiosamente naturalista. Porque el diálogo naturalista, os invito a leer a Rafael Sánchez Ferlosio en El Jarama, eso es una mierda insoportable. ¿Verdad? ¿A ti te gusta El Jarama? ¿Ves? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué hace Rafael Sánchez Ferlosio? Le pone una grabadora a los personajes y luego le da el play. Y os invito a que hagáis eso vosotros. Id a un restaurante, a un bar, quedaos en silencio un minuto, escuchad la conversación de la mesa de al lado y salvo que le acabe de poner los cuernos el marido a la mujer y aquello sea una fiesta de salseo maravillosísima, lo que vamos a oír es un montón de balbuceos, un montón de inicios y finales de frase interrumpidos. O sea, eso no se puede escuchar. Y desde luego lo que no se puede es trasladarlo a un libro tal cual. Pero el behaviorismo estaba de moda durante un tiempo muy corto, por suerte murió. Pilar, ¿qué quieres? Te dan el micrófono enseguida. Nada, solamente un apunte. Hace un momento comentabas a... Subidle un poco porque no se oye aquí tampoco. Hace un momento, me parece que ha sido a Pedro, le has dado un consejo. Nunca digas, esto es una mierda. Lo acabas de decir tú, has dicho. Es correcto. Decir, esto no me gusta. Es correcto, Pilar, tiene toda la razón. Así que voy a corregirme, os pido humildemente disculpas, aunque se suponía que eso no deberías haberlo escuchado, porque ha sido una parte entre Pedro y yo.
Hemos hecho una parte como en el teatro, cuando Hamlet se dirige al público. ¿Cuál es tu nombre que se me fue? Tamara. Pues Tamara, por ejemplo, Rafael Sánchez Ferlosio en el Jarama emplea una técnica llamada behaviorismo que hoy en día está considerada por los críticos como caduca y falta de interés. Que es lo que técnicamente yo en mi casa conozco como una puta mierda. Pero, ¿por qué podemos decirlo? ¿Por qué podemos decirlo? Es una obra que todavía se estudia en las facultades de filología, pero la estudian para prenderle fuego inmediatamente. Podemos decirlo porque han pasado 60 años desde ese momento. Entonces, ahora sí podemos hacerlo. Lo que no se puede hacer, lo que es pretencioso, que es lo que yo le dije a Pedro antes en una parte que solo me ha oído él, es hacerlo al momento. Porque en ese caso es cuando te puedes equivocar y os puede pasar como a mí, que yo vi a un chaval que empezaba a jugar en el Barça y todo el mundo hablaba muy bien de él y dije, este está sobrevalorado. Ese día nos metieron 6 y era Messi, claro. Os juro que esto pasó, ¿eh? O sea, esa es mi capacidad como adivino. Soy pues malísimo. También una vez vi un cacharro que me trajeron cuando en el año 98, que era una cosa llamada MP3, dije yo, ¿música en una cosa que no sea un Wallman? Esto no va a funcionar. Como veis, soy un genio sin parangón. En fin, nunca digáis de algo que es una mierda, a no ser que hayan pasado 50 años. Tú no te lees hoy el Jarama, es imposible. Entonces, el diálogo. ¿Qué es lo que hacemos? Hoy en día, el método más claro es ocultar información. Entonces, los personajes hablan de algo que ellos saben y lo hacen como hablarían las personas normales, solo que no. Lo hacen para que mole. Y la manera de representarlo ahora, pues sería, si yo ahora estuviera hablando contigo, te diría, por cierto, Tamara, metiste eso en el maletero, ¿verdad? Y tú me contestarías, los 6 kilos. Y yo te diría, pues vámonos antes de que se caliente demasiado. O, mejor todavía, te diría, pues vámonos, que van a cambiar el puesto de la Guardia Civil. La patrulla del puesto de la Guardia Civil, a las 2, se van a comer. Y entonces no sabríamos qué es lo que está en el maletero, pero deduciríamos que, vale, el diálogo no es bueno, pero me lo acabo de inventar, inventaos vosotros un diálogo así en directo. Me estoy explicando, ¿verdad? Daríamos sobreentendidos, pero con suficiente cantidad de información para que fuera interesante. Y si además le metes una cosa que haga referencia al pasado común de los personajes y que sea interesante y que genere conflicto, mejor todavía. Sería algo así como, vámonos antes de que nos pase como el mes pasado. ¿Me estoy explicando? Vale, que no, sigue sin ser bueno, ¿vale? Pero estamos usando elementos, ítems, estructuras. O sea, entendedlo como si os hablara de un complemento directo. O sea, son referencias a cosas que han sucedido que te hacen querer saber más y eso es un poco como, por lo menos el truco que utilizo yo. Si me preguntaras por otro, pues te diría el de otro. Stephen King, por ejemplo, es el mejor dialoguista vivo que existe hoy en día. ¿Qué más? Hola, buenas tardes, soy Esther. Con todo esto, quería preguntarte si tú crees que se puede aprender a escribir un libro. Indiscutiblemente sí. No hay ninguna manera... Uno bueno, quiero decir. O sea, Hombre, yo creo que todos podemos... Sobre si se puede aprender a escribir un libro bueno, ya tendríamos que entrar en el terreno de la conjetura. Porque yo no sé si voy a poder responderte. Según Pedro, yo no te puedo responder a esa pregunta porque no le gustan los escritores de novela negra contemporáneos. Que tú no te has dado cuenta de lo insultante que sonaba cuando me lo has dicho, Pedro. Con todos los respetos, se lo decía. Da igual, te estoy tomando el pelo. Sí, es divertido hacerlo así. No solo creo, es que lo raro es que no. Me explico. No sé cuánta edad tenía Rambo cuando dejó de... Rambo, no Rambo. Rambo.
cuando dejó de escribir y se hizo contrabandista de opio. Pero vamos, no era tampoco muy mayorcito, ¿eh? Debía tener 20 y pico. Y toda su obra poética está escrita en adolescencia, primera juventud. Y sin embargo es uno de los poetas franceses a los que hoy en día seguimos leyendo y recordando. Eso es un relámpago en un cielo claro, eso no sucede, ¿vale? Otro ejemplo, en la segunda parte del Quijote, 15 días. Eso es lo que tardó el hijo puta. Y digo hijo puta porque él utiliza hijo puta en la segunda parte del Quijote, hijo puta y de puta muchísimas veces, así que si lo hace Cervantes nosotros estamos autorizados. 15 días, tía. ¿Cómo te quedas, eh? Yo tardo 18 meses en escribir y mira, según Pedro, una mierda. Pero, salvo... ojo, Cervantes llevó toda la vida a escribir el Quijote, ¿eh? Le tuvo que cerrar el Baños de Argel. Tuvo que ponerse de rodillas delante del jefe de los baños por sus 4 intentos de fuga. Según muchas fuentes, se puso de rodillas y algo más. Eso tuvieron que meterle en la cárcel por deudas de juego. O sea, eso es una vida lo que lleva para escribir el Quijote. Como nosotros no somos Cervantes, ni nos va a rescatar un fraile mercedario de los Baños de Argel, tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? Pues a base de prueba y error. La manera es escribir una novela y luego otra y con un poquito de suerte esperar a encontrar la voz por el camino. O puedes intentar escribir una novela y luego otra vez la misma novela y luego otra vez la misma novela y así 10 veces como Dan Brown. A ti te ha hecho gracia porque te la has leído a las 10 y has dicho, pero cabrón, si es otra vez lo mismo. Si es Robert Landon corriendo delante de un tarao. No has llegado a la 10, ¿no? Pues eso pasa. Eso pasa. O puedes escribir una novela aparentemente sencilla, pero que luego es buenísima, como Crepúsculo. No estoy siendo irónico. Pasa así. Pero lo que tienes que hacer es ponerte. Y una, y después otra, y después otra, y a ver qué pasa. ¿Alguien más o...? Venga, o nos podemos Perdona ir. que te demos la lata. Me llamo Javier y estoy dirigiendo aquí un curso de investigación clínica. ¿Clínica? Sí, para médicos e ingenieros, que no son, a fecha de hoy, donde más han llegado a esa carrera con mucho fomento de la creatividad. Y te quería pedir que disertases 4 ideas de cómo se fomenta la creatividad en ese tipo de profesiones. ¿Qué crees que se puede enseñar y qué crees que llegamos demasiado tarde? Alguien se ha desmayado. Para empezar, quiero decir, nosotros tenemos que ser conscientes de dónde estamos, ¿vale? Quiero decir, esto es una copa, no es un vaso de tubo. Si yo hago así con este agua, no adopta la forma de un cilindro, sino de una semiesfera. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Vale, pues con los ingenieros es lo mismo. Quiero decir, lo que no vamos a hacer es convertir un caballo de carreras en un elefante. Eso no va a pasar. Dicho lo cual, necesitamos gente que no sea especialmente creativa. Quiero decir, ¿te estoy negando la mayor? Pues muy probablemente. Pero yo no quiero que mi fontanero sea creativo. Lo que quiero es que sepa el principio de los vasos comunicantes. O sea, a lo mejor te estoy estropeando un poquito. No, pero la evolución de la ciencia biomédica hace que probablemente con esta edad estemos muchos aquí gracias a que sí que lo han sido durante años, ¿no? Sí, y además tú eres médico. Vale, entonces sabes que todo lo que se pone, esto os lo explico yo a vosotros, todo lo que se pone encima de la mesa en las películas, todo eso tiene nombres propios, menos forceps, pero ellos se dicen entre sí, los cirujanos, pásame el Wendell, me lo he inventado, y pásame el Thompson, porque todo eso llegó a alguien y dijo, este instrumento que va a incidir en no sé qué sitio de manera determinada, le vamos a poner el nombre de no sé qué.
Solo hay una excepción a esto, que es las leyes de Pascal, porque como hizo todo en matemáticas, pues no se le puede poner a todo su nombre. Entonces hizo como 10.000 cosas y no se le puede poner a todo tal, porque entonces no sabría cuál es cada una de ellas. Nos cortamos ya, ¿vale? Os lo juro. No sé cómo fomentar que alguien sea creativo cuando tiene una mente de ese tipo. Te lo juro por Dios que es imposible. O sea, lo único que le puedo hacer es recomendarle que siempre... O sea, hacer lo mismo que hago yo. Cuando yo me atasco, esto es un truco que aprendí de un escritor mayor que yo, Francisco González de Ledesma, y a día de hoy todavía le estoy extraordinariamente agradecido. Os lo traslado a vosotros por si os es útil en vuestra vida diaria. Decía, ¿qué hago cuando me atasco? Y me decía, túmbate en el suelo. Le decía, ¿pero para qué? Y sí funciona. O sea, si tú a lo mejor estás intentando ir del punto A al punto B y creativamente es imposible hacerlo, lo que te dice todo el mundo es sálate a dar un paseo. Pero si te tumbas en el suelo, a lo mejor con los pies hacia arriba, no vale la cama, o el sofá, no. En el suelo. Que tú notes el suelo debajo de tu culo y de tus omóplatos y de tus cervicales. Te estás obligando a ver el problema desde otra perspectiva. Entonces, normalmente ese cambio de perspectiva que ejemplificamos con lo del suelo es lo que suelo recomendar a la gente cuando se atasca. Porque me lo recomendaron a mí. Pero ¿cómo podría yo hablarle a gente que es mucho más inteligente que yo? Es que no puedo, tío. O sea, no me puedo poner ahí. Diles que se tiran al suelo. Sobre todo porque, escucha... Y termino el curso y los mando a su casa. No, pero funcione o no, quiero que visualices ahora lo interesante que es. O sea, imagínate una sala como esta. Les vas a soltar una chapa y entonces le dices, poneos todos de pie. O sea, primero les planteas un problema. Le dices, ¿cómo llegaríamos a tal sitio? Entonces les dices que no te respondan y después les dices que se pongan todos de pie, que aparten un poco las sillas y se tumben en el suelo. Entonces, ¿saldrá bien o no? Pero tienes un vídeo para Instagram de puta madre. ¿Sabes? Porque vas a ver un montón de gente muy respetable tirándose al suelo, que está bastante limpio, las cosas como son. O sea, yo creo que el experimento merece la pena hacerlo, ¿no? Sí, la respuesta es una mierda, pero por otro lado es lo que teníamos. ¿Qué más? Última ya, que es que nos tenemos que ir, chicos. Gracias. Esto Juan. acaba a la 1. Hola, buenas. Hola, soy Juan. Me llamo Silvia. Juan, cuando dije ayer que iba a venir a verte en casa, pues hubo mucha emoción porque yo tengo niños y ellos te conocen por Amanda Black. Entonces me dijeron, mami, si puedes, le preguntas. No lo iba a preguntar, pero creo que me vas a contestar. Quieren saber qué tal es trabajar con tu mujer cuando realizas esos libros. Si puedes, me contestas. Ellos quieren chicha, claro. Mi hija decía, ¿se ha peleado mucho? Digo, eso no se lo puedo preguntar. Pero que a ellos les ilusiona cuando ven quiénes son los autores de los libros que leen, pues ellos buscan por internet y demás, y al ver que erais marido y mujer, pues claro, ¡hala, qué fuerte, mamá, qué fuerte! Digo, sí, para que veas. Entonces, querían saber eso, ¿qué tal es trabajar con tu mujer? Para esto tengo dos respuestas, Silvia. Una cuando estoy con Bárbara en la mesa y otra cuando no. ¿Vosotros qué creéis que voy a decir ahora? En nuestro caso es bastante sencillo. Normalmente suelo hacer el chiste para abreviar, que está muy bien porque nosotros hablamos, planteamos, exponemos creativamente ideas y después se hace lo que dice Bárbara. Ella se enfada porque no es cierto, pero sí que hay un componente de verdad en esto. O sea, según ella no es cierto, pero hay un componente de verdad porque al fin y al cabo ella es la autora principal de los libros. Entonces, aunque creamos la historia juntos, al final la que se tiene que comer los marrones de darle vida a Eric y Amanda en el bajado a la tierra es ella. Y luego yo vuelvo otra vez para ayudarla con los diálogos pero vamos, se hace el 95% del trabajo, que no es ningún secreto tampoco.
Pero es bastante sencillo en realidad, porque ella confía mucho en mí en cuanto a las ideas y a la estructura de las ideas. Me refiero a, ¿qué vamos a contar ahora? Y yo le digo, ¿qué te apetece? Pues una novela de piratas, una novela de viajes en el tiempo, porque siempre cambiamos el género de Amanda Black en cada libro. Y a partir de ahí, pues nos ponemos a pensar la idea juntos y le ayudo un poco más con la estructura. Oye, pues mira, yo creo que tenía que pasar esto, lo otro, y luego hace lo que le da la gana, efectivamente. Pero no nos hemos peleado ni una sola vez. Mira que nos hemos peleado por cosas. O sea, ¿has sacado el perro? Sí, pero si se ha cagado en el salón. Bueno, pero yo lo he sacado. Era mentira, claro. Pues si lo hubiera sacado no se habría cagado en el salón. Y me ha pillado. Pero por ese tipo de cosas nos podemos pelear. O has comprado esto pasó ayer. Has comprado unas lámparas nuevas para la sala de estar sin mi permiso, porque se enteró cuando apareció el electricista por la puerta. Y yo lo había hecho pues para no tener que recurrir al consenso. ¿Por qué? Porque ya también soy un nostálgico, como Pedro. Pues por estas cosas hay peleas, pero por los libros no. Porque de verdad que es de verdad muy, muy sencillo. Cada uno respeta el espacio del otro, le deja ese hueco y no hay más que hablar. Democracia. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya os habéis cansado? ¡Uy, qué bien! Sois agotadores, ¿eh? Bueno, pues Pilar, dame un abrazo. Bueno, mientras le da el abrazo a Pilar, muchas gracias a todos. No me la hagáis ahora. Si tenéis algún libro que firmar, sí me lo podéis dar. Sí, por favor.